pues como les decía, hoy vamos a estudiar y vamos a estar en el versículo 22 del capítulo 3. ¿Alguien recuerda de qué trata? ¿Quién nos falta? Los padres, ¿verdad? Los padres. Y yo quiero solamente decirles, hermanos, que lo que dije hace 2 semanas, que no me paro en este lugar como el fariseo, sino como el publicano. Sí, porque no soy perfecto como papá. Aunque ustedes me vean así, bien, y del hermano, ay, quiero ser como él, que sean como Cristo, ¿verdad? Sino reconociendo que tengo faltas y que hay que pedir perdón al Señor primeramente por nuestra forma de actuar como padres, pero también a nuestros hijos, porque seguramente muchos de nosotros hemos lastimado a nuestros hijos y es bueno ponernos a cuentas. No solamente la palabra nos enseña que con nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, ¿saben quién es nuestro prójimo, nuestro próximo más cercano? Nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Y eso agrada al Señor. Entonces, vamos a dar lectura del versículo 22, por favor. Perdón, 21. Dije 22, ¿verdad? Pero es 21. Pero nadie me dice nada, hermanos. 21. Dice así: padres, no exasperen a sus hijos. Dice, para que no se desalienten. Pocas palabras en un verso, pero con un peso, hermanos, que yo quisiera transmitirles, ¿no? Todo este tiempo ha sido una bendición para mí el poder estar estudiando este pasaje, no solo esta semana, sino creo que llevo parte del mes de agosto y el mes de septiembre estudiando este pasaje y más allá de estudiar también, que es importante, también ha sido de practicar bastante, porque pues es muy fácil pararse aquí y dar un discurso, incluso una exhortación, incluso una llamada de atención, pero lo difícil, lo complejo, es poder vivir a la luz de las Escrituras lo que está aquí, lo que decimos, ¿sí? Como padres, como el Señor está contemplando que sea un padre. Y nada más recordando algunas de las cosas que vimos hace unas semanas, recuerdan que dentro de la cultura grecorromana se reconocía la figura del pater familias. El pater familias era el jefe de la familia, ¿sí? Al que la esposa, los hijos y los esclavos que formaban parte de la familia debían someterse. Él los guiaba espiritualmente, él decidía a qué partido y a qué color le iban, la familia. Él es el que, como decimos aquí entre los cholleros, es el que partía el queso, ¿verdad? Del griego, el que decide, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con esta figura, les decía yo, de un código doméstico, y aunque quizás encajaba con la cultura del momento, lo que el apóstol Pablo está estableciendo a través de este código, a través de estas enseñanzas, revolucionó, hermanos, la forma en la que los hermanos, los lectores, los oyentes de la carta tenían, ¿no?, en su cosmovisión acerca de la familia. Ellos entendían que la esposa debía someterse al esposo, pero no sabían que era en el Señor, porque es distinto. Porque vean, parte de la libertad que llegó con el Evangelio, porque recuerden que algunos versos Gálatas, y mismo en Colosenses, habla de que ya no haya esclavo ni libre, ¿sí?, ni varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, y eso podía entenderse como, tengo una libertad, entonces si este hombre que tengo aquí me estorba, yo tengo una libertad en Cristo de dejarlo, y ahora vivir para el Señor, ¿no?, y disfrazarlo de una forma piadosa. Pero la ordenanza y el imperativo, el verbo que es imperativo es: sométanse a sus esposos, ¿sí?, en el Señor. Y eso cambió la perspectiva.
Pero decíamos también que el hecho de que al esposo se le ordenara en un imperativo también de amar a sus esposas, eso no es lo que se escuchaba en esos tiempos. De hecho, en parte de la cultura griega, había una esposa para tener hijos, había otra esposa para divertirse y había otra para pasarla en los viajes, quizás. O sea, ¿cuál amor, no? ¿Cuál amor? Simplemente envueltos y metidos en su cultura. Pero el apóstol Pablo les dice que amen a sus esposas, ¿no? Y Efesios lo expande como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego viene esta parte de los hijos, de que sí, los hijos deben obedecer a sus padres. Y recordemos que la palabra que usa ahí es refiriéndose a ambos, a padre y madre. Y sí, dentro del código doméstico de la cultura tenía que ser así. Pero cuando llegamos a la parte del versículo 21 donde dice, padres, no exasperen a sus hijos, eso no existía en esa cultura. En Efesios dice, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Espérate, pero es que más bien los hijos no deben hacer enojar al papá. Los hijos no deben exasperar a sus padres. Esto no existía en la cultura grecorromana, ni entre los judíos, de que los padres no debían exasperar a sus hijos. Y ahorita vamos a entrar al texto solamente para contextualizar esta parte, ¿no? Aunque era un código que podía de alguna manera entrar dentro del pensamiento grecorromano, todo estaba lleno del Señor, y todo es en el Señor, y todo es en el nombre del Señor, como decíamos hace dos semanas, hermanos, y yo quiero, déjenme aquí listo. Solamente regresar poquito al versículo 1 del capítulo 3. Regresar un poquito al versículo 1 del capítulo 3, porque que la esposa se someta a su esposo, que el esposo ame a su esposa, que los hijos obedezcan a sus padres, son principios buenos para la sociedad, ¿sí o no? Que los padres traten de buena manera a sus hijos, no los golpeen, ¿sí? Que haya un buen trato de los amos hacia los esclavos, es decir, de los patrones a los empleados y de los esclavos empleados. Qué feo se oye eso, ¿no? Que haya un buen trato, una buena relación, eso es bueno, eso ayuda a la sociedad, ¿sí o no? Pero si eso solamente queda en ese rango, en ese punto, hermanos, solamente son buenos principios que quizás nos ayuden a tener una buena sociedad. Fue lo que hizo Aristóteles en su libro Política. Estructuró la sociedad de una manera de que funcionaran las cosas. El padre cumpliendo su rol, pero estamos hablando de ciudadanos del cielo. Este verso, este capítulo y todo Colosenses habla acerca de ciudadanos del cielo. Y el versículo 1, si me acompaña ahí por favor, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, es decir, ustedes son creyentes, ustedes son resucitados, ustedes han nacido de nuevo. Sigue diciendo, busquen las cosas de arriba. Y no es la primera vez que lo va a decir, ¿no? Dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego versículo 2 otra vez, pongan la mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. Entonces, es un estilo de vida, es una forma de pensar. Es una cosmovisión, todos sus pensamientos giran en torno a las cosas de arriba. Que lo diga dos veces es enfático. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo, ¿qué los describe? Que tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. ¿Por qué?
Bueno, está Cristo sentado, ¿verdad? A la diestra de Dios. Pero el versículo 2, cuando dice pongan la mira en las cosas de arriba, dice no en las de la tierra. ¿Qué es lo más fácil, hermanos? Poner la vista en las cosas de la tierra. Lo que me satisface, lo que me hace sentir bien, mis planes, mis proyectos. Pero no es lo que dice la Escritura. Digo, tampoco es como los tesalonicenses que se subían a los techos de sus casas y dejaron todo para esperar que viniera Cristo porque dijo que venía en breve. No, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Aquellos que esperan la venida de Cristo y su vida es y se comportan esperando ese momento. Entonces, hay una película, no es la de Legolas, no se preocupen. Pero hay una película, hermanos, que para mí fue muy reveladora porque aprendí que cómo muchos cristianos podemos estar en esa forma de pensar. Y tal vez ustedes la han visto. Se llama No mires arriba. ¿Alguien la ha visto? Bueno, es la introducción, así que denme chance, ¿eh? Todavía no entramos a las escrituras. Pero en esta película, les digo rápido, viene un meteorito. 2 astrónomos descubrieron que viene un meteorito a la Tierra, el impacto es inminente y el meteorito es de tal magnitud que la Tierra se va a acabar. ¿Y saben qué hicieron los hombres, los políticos? Evitaron hablar de que el meteorito venía a la Tierra. Entonces, oye, si menciono el meteorito no es políticamente correcto, voy a perder adeptos a mi partido político. Entonces empezaron a vivir como si no pasara nada, como si no fuera inminente que un meteorito va a caer en la Tierra, y vivían normalmente. ¿Creen que eso es, pienso que llega a ser una forma de pensar estúpida, ¿no? Oye, ¿y cuándo llega? No, pues tiene una fecha, hay un reloj. Los astrónomos pueden saber la distancia aproximada y estimar un tiempo en el que va a haber el impacto, pero decidieron vivir sin mirar arriba. ¿Qué pasaba si mirabas arriba? Ibas a conocer la realidad, porque primero era un punto en el cielo, pero conforme iba pasando el tiempo, se iba haciendo más grande. Se iba haciendo más grande. Hermanos, la venida de Cristo y su reino es inminente. Lo creas o no lo creas, lo crea el mundo o no lo crea, es inminente. Yo hablaba con alguien, estaba predicando el Evangelio y esta persona me decía todos los problemas que le causaba su pecado, ¿no? No, es que este pecado, hago esto y perdí mi trabajo y pasé cosas malas, ¿no? Estoy muy depresión, todas las cosas que acarrea el pecado. Y yo le dije, quisiera decirte algo confortante, pero te tengo una muy mala noticia. Hay algo peor. No solamente tu pecado te tiene en la lona, sino vas al infierno. Porque el problema no son las consecuencias de tu pecado, el problema es tu pecado y necesitas arrepentirte. La venida de Cristo y su juicio es inminente. ¿No? Y hablamos acerca de Lucas, cuando el Señor Jesús tomó el rollo y dijo, he venido para dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y todo eso. Digo, Cristo vino a este mundo para libertarte de ese pecado, ¿no? Y hablamos, pero hermanos, la venida de Cristo, su reino, el juicio es inminente. Y lo que nos enseña Colosenses es que nosotros como resucitados, como nacidos de nuevo, nuestro estilo de vida es viendo hacia arriba, no como aquellos que evitaron ver la realidad. La realidad de todos los creyentes es que esperamos a Cristo. Tenemos la mirada puesta en Él, sentado en su trono. Definitivamente va a cambiar la forma en que concluimos, la forma en que pensamos, las cosas que hacemos. Porque quizás muchos de nosotros vivimos para esta tierra y estamos planeando vivir aquí 100,000 años.
trabajando y esforzándonos para vivir aquí mucho tiempo. Y miren, y el Señor puede tardar 10,000 años, pero a mí me quedan al menos 50, y estoy siendo generoso, ¿no? Es decir, no tenemos mucho tiempo. Ahora, ¿qué con todo eso? Es que la forma, hermanos, en la que nosotros vamos a vivir, y fíjense, el ser nacido de nuevo, el estar vestido de Cristo, no es para ir a conquistar las naciones, primordialmente. No, es que estoy lleno del poder de Dios y vamos a hacer ¿cómo se llaman estos que hacían en los parques? Vamos a hacer una campaña poderosa porque hemos nacido de nuevo y Cristo está de nuestro lado. O vamos a ir a las naciones, a África, a China, y vamos a morir ahí quemados y no importa porque es para el Señor, es para Cristo. La palabra dice, esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. La primera evidencia de que hemos resucitado y de que tenemos la vista puesta en Cristo es que en nuestra familia, y como decíamos hace 2 semanas, quien eres en tu casa es quien eres. Aquí todos se ven bonitos y están disfrazados de mexicanos, ¿verdad? Yo le decía a Samuel hace rato, ¿no? Porque he escuchado eso. ¿Y por qué los mexicanos se disfrazan de mexicanos y si ya son mexicanos, no? Ya hasta se me perdí qué estaba diciendo, hermanos. La evidencia de que hemos sido resucitados y que contamos con ese poder de Dios y que estamos vestidos de Cristo es para que los hijos lo muestren obedeciendo a sus padres, porque eso agrada al Señor. Entonces no solo son principios, hermanos, buenos principios y buenos valores, es la forma en la que viven los ciudadanos del reino de los cielos. Tienen la mirada puesta en su Rey. Y como lo cantábamos, nuestra vida y lo que yo quiero hacer, al menos yo los escuché a la mayoría cantar, ese quiero vivir para deleitarlo a Él. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Bueno, hagamos lo que dice su palabra. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Tan sencillo, tan difícil, tan complicado, tan morir al yo. Si quienes no están casados, quienes no tienen hijos, y no estás dispuesto a morir al yo, estás en gravísimos problemas. Gravísimos problemas. Quien está soltero y no se ha casado y se va a casar y no estás dispuesto a morir al yo, dispuesto a morir al yo, te vas a meter en problemas con el Señor, porque esa es la forma en que viven los habitantes decía el pastor Raúl, de extranjera, ¿verdad? De los extranjeros. Y bueno, ahora sí, salimos de la introducción. Vamos al pasaje, hermanos. Vamos a entrar de lleno al pasaje. Y lo primero que nos encontramos, y podríamos pasar súper rápido por encima, es padres. Pues ¿quién es un padre? Pues hay unos padres que no son tan padres, ¿no? Y otros que sí son bien padres. Pero padres, y sí, o sea, lo entiendo, es el varón, el progenitor, ¿sí? Como el padre del hijo pródigo, como nuestro Padre que está en los cielos. Pero una definición del diccionario va y dice que el padre, que es el pater en griego, dice, es el nutridor, es el protector, el sustentador. Adjetivos que le encajan perfectamente con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, pero esa es la definición. Y cualquiera que se dice ser padre y creyente y que ha resucitado y que tiene su mirada puesta en Cristo, esta es su definición. El nutridor, el protector, el sustentador. Y yo estaba pensando en esta palabra y por eso le pedí a Raúl que leyera el Salmo 23, porque como padres, hermanos, como padres, se nos ha dado un rebaño. Tenemos un rebaño más grandecito, más nutridito, otros tienen una ovejita, ¿verdad? Y a veces es una ovejita, pero es brincolona, ¿verdad? Y otros van a tener su rebaño. Tomen nota.
¿cuál es la forma en la que actúa un pastor? ¿No es un nutridor? ¿No lleva las ovejas a los pastos verdes? ¿No se preocupa porque estén alimentadas? ¿No es un protector? ¿Trae una vara? Una vara con una bola así en la parte de arriba que principalmente es para ahuyentar a los malos, ¿no? A los lobos, a los que querían comer las ovejas. A veces para corregir a ciertas ovejas que querían salirse del redil. También es un sustentador, ¿no? También tenían un cayado, ¿recuerdan? Que es una vara con un círculo acá arriba y como con una curva, por si se atoraban en algún lado poder sacarla. Y la figura de un padre, y lo sabemos por el contexto de las Escrituras, es que todos aquellos que somos papás, Dios nos ha dado un rebaño y nos va a pedir cuentas de él, hermanos. ¿Sí? Ahora, no, pues mis hijos ya no están en casa. Bueno, tú tienes la palabra, tienes el consejo de la palabra. No dejaron de ser tus hijos, ¿verdad? Y vas a tener nietos, y la instrucción de Deuteronomio, ¿cuál es? Y estas cosas, ¿no? Enseñarás, ¿no? Y repetirás, ¿a quiénes? ¿Tus hijos? Entonces, hay una responsabilidad. Ahora, les decía, sí es un padre, pero también hay una responsabilidad de pastorear en casa, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar de lleno a esta parte, pero lo vamos a dejar para otra enseñanza. Pero, hermanos, nosotros como creyentes tenemos un padre y tenemos un pastor. Juan 10 dice que Jesús es el buen pastor, ¿no? Y él había encargado a sus ovejas, a cierto grupo, pero ellos se convirtieron en ladrones y salteadores, ¿no? Y las ovejitas, ¿no? Los judíos no escuchaban la voz de esos pastores, pero escucharon su voz, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho los que estamos aquí, y estamos aquí porque hemos escuchado la voz de nuestro pastor, ¿no? Y hay subpastores, ¿no? En los que el Señor ha puesto para encargar su redil, pero porque alguien puede decir, bueno, esta predicación va para los papás, yo me voy a dormir, ¿no? Y como hace calor, pues más rápido. No, somos hijos también y tenemos un padre y aprendemos de nuestro padre, que es un nutridor, que es un protector, que es un sustentador. Entonces, nosotros, hermanos, como papás en casa, no somos reyes. Aunque tu esposa te diga, mi rey, y tú le digas, mi reina, créetela poquito nada más, pero no eres un rey en casa. Dios delegó una autoridad para pastorear a tus hijos, una autoridad para servir, hermanos. Dios nos delegó esa autoridad para servir principalmente y primordialmente a los nuestros. Pastoreamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, para dirigirlos. Y como esposas, las esposas que son, recuerden que hablamos acerca de la palabra hebrea eser, la contraparte, el complemento, que es la ayuda de Dios. Lo necesitamos para poder dirigir a nuestro rebaño, ¿sí? No están aparte. Pero bueno, esta enseñanza va a estar más enfocada a los padres, ¿no? Entonces, no somos reyes, somos pastores, somos sacerdotes en casa para criar y para dirigir hijos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Quizás en el proceso los guiamos y queremos que estudien y queremos que sean buenos hombres, queremos que sean buenas mujeres, ¿sí? Preparadas, pero no es el enfoque, hermanos, de las Escrituras. ¿No es malo? Una generación se desbalanceó diciendo, ya no hay que estudiar, no hay que hacer nada porque Cristo viene, y estaban ahí orando y haciendo cosas. Bueno, Cristo no ha venido. Y no es que Él retarde, que Él se tarde, ¿no? Como dice Pedro, Él tiene un tiempo, pero necesitamos ser balanceados en eso. Y bueno, vamos a entrar a la exhortación.
del texto. El texto básicamente tiene una exhortación y tiene un propósito. ¿Ok? Vamos a entrar a la exhortación. Hasta este punto, papás, tenemos claro que somos pastores en casa, que somos sacerdotes en casa, ¿sí? Que representamos a nuestro Dios, porque el versículo 17 del capítulo 3, acompáñame a leerlo por favor, versículo 17 del capítulo 3 de ahí de Colosenses, dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pastores, sacerdotes y embajadores de Cristo en la tierra. Embajadores de Él. Personas, hombres que se están conformando a la imagen de Cristo y que están siendo cada vez más Cristo en su familia. Pero bueno, ahorita vamos a ir un poquito más ahí. Y la exhortación es esta, hermanos. Sencilla. 2 palabras, nada más. No exasperéis. No exasperéis. Efesios 6:4 lo traduce como: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto tiene que ver con provocar en nuestros hijos una gran irritación, desafiarlos de una manera negativa, como cuando estás en una competencia y no sé si han visto los anuncios de las peleas de box, cuando los presentan y que los ponen así frente a frente, ¿no? Y están así viéndose fijamente a los ojos y el que tire primero ahí se arma, ¿no? Y están así prendidos y se están diciendo cosas así de frente. Bueno, tiene ese sentido de provocar como en una competencia, ¿sí? Hasta el punto de exasperar a alguien, de llevarlo a enojarlo de una manera bastante irritante, ¿no? Y fíjense, en Deuteronomio 21:20, por favor acompáñenme ahí. Texto que vimos hace 2 semanas, Deuteronomio 21:20. El procedimiento que tenía el pueblo de Israel para deshacerse de los hijos tercos y rebeldes. ¿Recuerdan? Bueno, dice el versículo 20, dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde. Y en la Septuaginta, hermanos, la versión griega del Antiguo Testamento, tradujeron la palabra rebelde con la misma palabra griega que se tradujo en Colosenses 3:21, no exasperéis. Es decir, que un papá puede tratar de tal manera a su hijo que provoque en él esa rebeldía. Fíjense, por la cual en un tiempo esos hijos eran apedreados. Pero lo grave del asunto no es que ya nació así, es que los papás lo provocaron de tal forma que el hijo llegó a ser rebelde. Y en el texto griego, en Colosenses, precisamente es lo que el apóstol Pablo quiere evitar en los creyentes, en los padres, que no provoquen a sus hijos, que no los exasperen a tal grado que ellos lleguen a ser rebeldes. Y yo creo que todos tienen esta pregunta en mente, ¿no? Bueno, yo soy bien padre, y puedes estar en este momento haciendo un autoexamen, ¿no? Así, ¿no? en tu mente. ¿Cómo es que nosotros, como yo como papá tan bueno que soy un padre tan padre, puedo exasperar a mis hijos, ¿no? A mis hijas, a mi hija, a mi hijo? ¿Cómo es que puedo llegar a exasperarlos? Y bueno, hay una serie de cosas y creo que no es exhaustivo y ustedes podrían contar con algunas otras, pero nada más traigo 30 formas. No, no es cierto. No se preocupen, hermanos. Aunque falta mucho, no se preocupen. Primera forma, intimidando a los hijos. ¿A poco sí los papás intimidan a sus hijos? ¿Ustedes qué creen? Muchos traumas escuché. Intimidándolos. ¿Por qué? Porque los papás son grandes, ¿verdad? Son fuertes. Y un pequeñito como Edén, ¿verdad? Una pequeñita como Edén, como Dan, como otros pequeñitos, y tú te pones a un lado de él y le gritas,
¿quién cree qué va a pasar con el niño? Se intimida, ¿no? Porque eres más grande. No se va a poner al tú por tú, ¿verdad? Bueno, quizá hay algún niño ahí bravo, de esos niños bravos, ¿no? Porque quizás eres más, no solamente en una cuestión física, sino lo puedes intimidar porque tú eres más inteligente que él. Y vean, y hay papás que quizás en juegos de mesa no quieren perder, ¿no? Y ahí está el pobre niño sufriendo, ¿no? Pues nunca le vas a ganar, ¿no? Bueno, quién sabe, a veces depende del juego, ¿verdad? Depende del juego, pero a veces, hermanos, también combinando la autoridad de la crianza, esta autoridad de la crianza puede llegar a ser cruel, puede llegar a ser intimidante, puede llegar a hacer palabras que intimiden de tal manera a sus hijos, ¿sí? Que los exasperen, que los irriten. Otra forma de exasperar a nuestros hijos o de provocarlos a ira, como lo dice Efesios, es mostrando favoritismo entre ellos. Y recordemos a Esaú y a Jacob. ¿Cómo inició todo? Bueno, era el plan de Dios, ¿no? Él es soberano, pero ¿cómo inició todo? La mamá prefería, ¿sí? Rebeca prefería a Isaac. ¿Me equivoqué de mamá? Sí, ¿verdad? A Jacob, perdón, a Jacob. Pero creo que también Isaac primero lo escogió a él. No, bien, a Jacob. Ahí inició todo y vean lo que pasó con ellos. Jacob huyendo de su hermano y la mamá siendo desbalanceada, ¿ven? Lo provocó a ira. Otros papás también, con hijos creyentes, cuestionan su salvación en la primera oportunidad que tienen. El hijo se equivoca en algo y eso, mira, ¿y eso que vas a la escuela bíblica? Yo no creo que papás creyentes lleguen a hacer eso, pero son estadísticas. Cuestionar la salvación y diciéndole, no sé, lo cachaste escuchando una música, ¿no? Cualquier disco, bueno, ya no hay discos, ¿no? Me escuché bien oldie, ¿no? Spotify, escuchando Spotify. ¿Y por qué estás escuchando eso? Yo creo que no eres cristiano, ¿no? Y en lugar de decirle, mira, ven, vamos a las escrituras, ¿no? Mira, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres y tienes que tener cuidado con esto, pero como yo sí soy cristiano y bien santurrón, cuestiono su salvación y eso puede llegar a intimidarlos, ¿sí? A despreciar, ¿no? A enfadarse. Otra forma en la que los padres podemos, y también las mamás, exasperar a nuestros hijos es poner la vara tan alta que no la pueden alcanzar, hermanos. No cumplen con nuestras expectativas de lo que yo pienso que mi hijo debería ser. Oye, pero tiene 2 años. No, pues que ya debería lavar el carro, ¿no? Estoy lavando el carro. No, o sea, a lo mejor suena así, pero hay cosas que como papás ponemos la vara tan alta y no sé, o sea, todos los ejemplos son míos, ¿ok? Para que nadie se sienta aludido. A ver, ¿qué pasa cuando un hijo tira el vaso de agua en la mesa? Otra vez. Te dije que pongas atención, que mira, siempre tiras el agua. Pero si fuéramos tan inteligentes como decimos que somos, deberíamos de investigar y saber que en cierta edad hay cierta coordinación en sus movimientos y que pueden llegar a ser torpes naturalmente. Digo, si tiene 45 años y sigue tirando el agua, pues entonces ya hay una patología, ¿verdad? Pero ponemos la vara tan alta de las expectativas que nuestros hijos, hermanos, se exasperan, se irritan. Otra forma es disciplinar sin explicar. Bájate del carro. ¿Pero qué pasó? Que te bajes del carro rápido. Oye, pero ¿qué? No entendió por qué. A lo mejor sí hizo algo, ¿no? Yo no sé si merecía un grito así o una forma de regañar así, pero sin explicar. Yo quiero que los adultos
piensen en su padre. No su padre biológico que a lo mejor nos dejó ahí medios, ¿verdad? No, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo Él es paciente, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo él, aunque es el soberano y tiene una vara muy alta, cómo Él nos va llevando de forma que nos va conformando a la imagen de Cristo? ¿Y por qué creen que Dios está haciendo eso? Porque somos torpes, porque las ovejas son torpes. ¿Sí? Por eso el pastor trae el cayado, porque a veces las ovejas ven que hay una zanja y dice, sí paso. ¿No? Como los arroyos ahora, ¿no? No, sí me aviento, sí paso. Y no pasa. Y el pastor ahí está cuidándola. Otra forma de exasperar a los hijos es la inconsistencia. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. La inconsistencia. ¿Pedimos algo? A veces pedimos cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de hacerlas o de cumplirlas, ¿verdad? Oye, no veo que estés leyendo las Escrituras. ¿Y dices que eres cristiano? ¿Dices que eres cristiana? No veo que tengas una vida devocional constante. ¿Aló? Bueno, como papá es un buen consejo, ¿verdad? Pero tu hijo se da más cuenta de tantas cosas más de las que nosotros pensamos que se dan cuenta. Una forma, y una creo que es de las más horribles, es disciplinar con ira. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos caído en esa forma, disciplinar con ira. Y aunque nos han enseñado, aunque vemos en las Escrituras que nuestro Padre nunca nos ha disciplinado con ira, ¿para quién está reservada la ira? Para los hijos de desobediencia. Bueno, a veces Dios llega a ser duro cuando somos rebeldes. A veces Dios usa la vara para hacer que la oveja entre al redil otra vez. Disciplinar con ira es una de las formas más feas en las que destruimos a nuestros hijos. Humillarlos. ¿Qué tal? ¿Creen que eso provoque ira a vuestros hijos? ¿A nuestros hijos? Nunca reconocer que estamos mal. Don perfecto. Nunca reconocer que estamos... Hermanos, a veces nosotros tenemos que ponernos a la altura de nuestros hijos, a la edad que tengan, llegar, hincarnos quizás y decirle, perdón, me equivoqué, no lo hice bien, no era así, era de esta forma. O enseñarle cómo se hace. Otra cosa que también exaspera a nuestros hijos, hermanos, es sobreprotegerlos, sofocarlos. A veces literalmente, ¿no? Hace 40 grados y trae 3 suéteres encima porque el niño se va a enfermar, ¿no? O la criatura no conoce lo que se siente pisar con su piecito la tierra porque se va a enfermar. Y ese papá ignora los beneficios que hay de pisar la tierra, ¿verdad? La de San Lucas no, porque está muy contaminada, pero hay beneficios, hermanos, de pisar la tierra. Sofocamos a los hijos, los sobreprotegemos. Nosotros nos pasa, bueno, somos la generación que íbamos a la tienda cuando teníamos 3 años, ¿no? Órale, mijo, vete por las tortillas, ¿no? Tenías 3 años y ibas a ir por las tortillas. Ahorita tiene 10, tiene 11 y, ay, no sé si mandarlo porque no se vaya a perder y se lo van a robar la panel blanca, ¿verdad? Y bueno, es cierto que los tiempos son distintos, es una realidad, pero a veces los sobreprotegemos y los sofocamos. Hermanos, los niños necesitan aprender a tener confianza. Y si nosotros estamos ahí sobre ellos todo el tiempo, no van a aprender. No, a sentir confianza en sí mismos, en que pueden avanzar seguros. ¿Sí quedó claro ahí? Otra forma es la falta de empatía hacia nuestros hijos. Escucha, hermanos, aún desde el vientre. Aún desde el vientre. Se dice que junto con factores genéticos, el hecho de que existan los psicópatas es por la falta de empatía de los padres.
Y aunque algunos pueden decir, no, es que tiene un demonio, son cuestiones neurológicas y quizá también hay algo de eso, ¿no? Espiritual. Pero hay una novela que se llama Tenemos que hablar de Kevin. No es una novela del Canal de las Estrellas, ¿eh? Es un libro que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Y en esa historia narra cómo este niño era un psicópata y encerró a sus compañeros de la escuela, obviamente en Estados Unidos, ¿verdad? Donde pasa eso. Aquí no pasa, hermanos, porque no tenemos acceso a armas. Pero si las tuviéramos, pasara también. Este niño, jovencito, encerró a sus compañeros en el gimnasio. Previamente ya había comprado candados para bicicleta en Amazon. Los encerró y era experto en tiro con arco. Y los empezó a matar. Como era menor de edad, lo encarcelaron, ¿no? Lo encarcelaron y ya que cumpliera la mayoría de edad lo iban a pasar a un penal para adultos. Pero mató varios. Pero la historia, en sus comienzos, los papás, en una noche romántica, ella quedó embarazada y ella nunca deseó tener a su hijo. Y hermanos, yo sé que esto se abusa en círculos. No, es que tú eres un hijo no deseado y por eso vives así, por eso piensas así, no te va bien. No. Está comprobado que los bebés que son desde el vientre, se muestra esa empatía y los papás hablan con ellos, hay cambios, ¿no? Hay circunstancias diferentes entre un niño que es tratado así y no. Pero los papás pueden llegar a ser responsables de contribuir a esa conducta. Otra forma, hermanos, en la que exasperamos a nuestros hijos es no involucrándonos en su mundo. Ay, pues es que pues son niños, o sea, déjalos que jueguen juegos de niños. No te involucras en su mundo. Eres el gran ausente. Y hay una pregunta que está aquí anotada. Y ustedes saben que los niños son honestos, ¿verdad? Si tú le preguntas, te va a responder lo que estás sintiendo. No te va a responder algo para que tú no te sientas mal. Quizás a cierta edad, ¿no? Pero, escuche, en base a nuestras acciones, ¿nuestros hijos podrían reconocer que son valiosos para nosotros? En base a tu trayectoria como padre, desde que estaba en el vientre hasta que puede contestar esa pregunta, que te puede entender la pregunta, tú le puedes preguntar y él puede reconocer que él es valioso para ti. O puede llegar a pensar, mi papá me odia porque no encuentro otra forma de entenderlo, porque me trata así. Hermanos, papás que salimos a trabajar y que regresamos, cuando llegas a casa, ¿quién llega? ¿El papá que están anhelando que lleguen los niños o llega el ogro? El dictador, el que pone de nervios la casa, el que no sabes qué va a pasar. ¿Está mejor la casa cuando tú no estás? ¿Hay un mejor ambiente en casa cuando tú no estás? O cuando tú estás, todo es más gozo, porque está papá. Si nuestros hijos cuando llegamos a casa tienen miedo a nosotros, hermanos, o dicen, no, pues ya se arruinó todo, tenemos un problema muy grande. Y primeramente tenemos que ir al Señor y pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón al Señor y cambiar. Hermanos, y esto también se ve en la congregación. ¿Cómo tratamos a nuestros niños en la congregación? Sí, a veces llegamos y los ignoramos. Yo les sugiero, y con el cuidado, ¿no?, y respeto que hay que tener, saluda a los niños. Eso muestra cómo es una congregación, cómo trata a sus niños y cómo trata a sus ancianos, a sus adultos mayores. Eso habla bastante
de lo que es una congregación. Y creo que con esa lista podríamos seguir a muchos lugares, ¿no? Y yo junto con muchos de ustedes he reprobado, pero en nuestro trabajo, quizás si fuera un trabajo ya nos hubieran despedido, pero nuestros hijos aguantan, hermanos. Y eso es solamente misericordia de Dios y su gracia. Pero no significa que debamos seguir caminando ahí. Miren, yo hablo de mí porque a mí me ha pasado. Yo a veces estoy renegando con los chamacos en la casa. Cállense, que no sé qué, y por acá y por allá. Y me entra una llamada y, sí, Inge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hasta la voz me cambia. Hermanos, eso es hipocresía en un sentido. Nosotros, a veces, quienes nos hemos equivocado en tratar a nuestros hijos, jamás le hablaríamos de esa manera a nuestro jefe o quizás a un compañero del trabajo. Pero sí podemos llegar a maltratar a nuestros hijos en la casa. Y llegando a puntos de decirle, eres un tonto, eres un necio, ¿cómo no vas a saber hacer esto? Mira esto, ¿por qué dejaste que pasara? Y en el trabajo, sí, jefe. No, jefe. O sí, jefecito. Consistencia, hermanos, consistencia. Bueno, vamos a dejar la exhortación porque ya estoy sintiendo de la espalda también que, ¿no? Pero como les dije al principio, y no es que me puse el guarache, estoy creciendo, hermanos, junto con muchos de ustedes, estoy creciendo y muchas de esas son llamadas de atención del Señor para corregir nuestra vida y la forma en la que tratamos a nuestros hijos, porque el mandamiento es muy directo: no exasperéis, no los provoques. No es lo que hace el pastor. Salmo 23, vaya conmigo ahí por favor al Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor. Y una vez escuché una predicación donde hacían una analogía hacia un padre, y tiene mucho sentido. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada, hermanos, es la provisión de Dios que los padres, que Dios les ha dado a los padres, ¿no? O la responsabilidad que Dios les da a los padres de ser para sus hijos, ¿no? Ese nutridor. Nada me faltará. El papá está preocupado porque a sus hijos nada les falte: disciplina, amonestación. Dice que el buen pastor, dice, los llevará a lugares de verdes pastos para que descansen. Está preocupado por el bienestar de sus hijos. Y en todos los sentidos, no solamente lo alimenticio, sino lo espiritual. Sí, que no le haga falta nada. Entonces, pero bueno, no vamos a ir al Salmo 23 porque nos va a tomar aquí otra hora, ¿ok? Volvemos ahí a Colosenses. Y vamos a ir por el propósito, hermanos. Y yo quisiera que el propósito hubiera querido, ¿no? Que el propósito sea alentador hacia los padres, pero el propósito va junto con una consecuencia al no actuar bien. Dice la segunda parte del versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. En una versión dice, para que no sean tímidos. Entonces, quiere decir que lo que yo hago, cómo trato a mi hijo, por supuesto que va a repercutir en la forma en la que él piensa y en la forma en la que él vive. Tú ves un hijo todo asustadizo, todo inseguro, un jovencito, a la luz de este texto, dice, no lo tratan bien en casa. Su papá no es sabio y no ha sido sabio. Cuando tú ves hijos que son entregados a la obra de Dios y son seguros de sí mismos, ¿sí? Tú puedes notar en ellos que hay un buen trabajo en casa. Y no significa que los papás son perfectos, ¿verdad? Pero que sí se comprometieron con una forma de pensar del cielo, con la mirada puesta arriba.
Pero, ¿qué más nos habla este texto? ¿No? Para que no se desalienten, es decir, para que no queden sin espíritu, para que no estén descorazonados, para que no estén desanimados. También tiene que ver con hijos que están apachurrados, sin energía, ¿no? Lo que habla el sentido del texto. Y yo, al momento de estar estudiando, hermanos, y generalmente nunca hablo de mí en las predicaciones, pero mi mamá y yo tenemos una frase por un comercial que vimos una vez en la televisión, ¿no? Y a veces los papás se equivocan. Y, y yo me acuerdo porque a veces yo me sentía desanimado. Y bueno, ese comercial decía, ¿no? Que estaba el hijo sentado ahí en la puertita de su casa, ahí sentado, ¿no? Así, desanimado, descorazonado. Y, y llega el papá en su carro, ¿no? Llega el papá en su carro y le bajaba la ventana y estaba la música, ¿no? Y la música ahí, no sé qué música, pero... Y él decía, y le decía al hijo, no, hey campeón, ¿ya viste mi autoestéreo nuevo? ¿Alguien se acuerda de ese comercial? A mí me lo contaron, ¿no? Dice, campeón, ¿ya viste mi autoestéreo nuevo? Y el hijo, ¿no? Le responde, no, está padre, ¿no? Oye papá, pero dice mi mamá que vinieron a cobrar la renta. ¿Sí te acuerdan? Y el papá así, bien ogro, diles que le diga que les iré pagando cuando pueda. Hermanos, formas de concluir y de pensar de los papás, y a veces, y es en ignorancia, yo lo entiendo, y estudiando y orando al Señor, pues también, Señor, yo les decía, si en mi corazón hay cosas, ¿no? Que quizás no he perdonado, porque yo estaba seguro que no era así, pero el Señor trajo a mi memoria eso, al estar estudiando esta parte, y yo dije, bueno, si acaso hay algo, Señor, yo perdono a mi papá, ¿no? Porque lo hizo no sabiendo, no tenía este texto, hermanos, en sus manos. Pero nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos las escrituras. No exasperen a sus hijos para que no se descorazonen. En Primera de Samuel, por favor vayan ahí, Primera de Samuel, capítulo 1. Este relato habla acerca de Ana, la mamá de Samuel. Cuando leo textos del Antiguo Testamento me refiero a la Septuaginta, ¿sí? Porque está usando palabras griegas. Usaron esta misma palabra, desalentar, cuando dice ahí en el versículo 6, dice, y su rival, hablando de la otra esposa que tenía Elcana, ¿verdad? ¿Se llama? Dice, y su rival la provocaba amargamente. Y ahí se usa esa palabra que se usó para desanimar. Dice, para irritarla, dice, porque el Señor no le había dado hijos. Dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. O sea que las actitudes de un papá pueden llevar a que un hijo esté amargado. Como quizás muchos de nosotros por un tiempo estuvimos amargados, ¿no? Pero bueno, viene el Señor y todas las cosas son hechas nuevas y aparte tomamos decisiones de decir, desecho toda ira, contienda, porque también esta palabra estar desanimados y también irritar tiene que ver con las cosas que en el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses dice que desechemos. Sí, te traumaste y te dolió y a lo mejor te sigue doliendo cosas, pero la palabra dice que lo deseches. Y nosotros no tenemos, hermanos, por qué repetir eso con nuestros hijos. También esa palabra se usó ahí en 1 Samuel 15:11, cuando Dios desecha a Saúl y le dice a Samuel, ya lo deseché. Dice que Samuel se conmovió. Y la palabra más cercana ahí, o el sentido más cercano es que Samuel se enojó, se irritó, o se amargó, porque pasó esto, porque Dios rechazó y desechó a Saúl, ¿no?
Entonces, gran trabajo, hermanos, gran responsabilidad. Y para muchos de nosotros no hay pretexto. ¿Recuerdan cuando en Santiago dice que no se hagan muchos maestros? Bueno, cada vez que tú aprendes algo, cada vez que tú adquieres un conocimiento, tú adquieres una responsabilidad y vamos a dar cuentas por ello. Papá, tú vas a dar cuentas por el rebaño que se te dio. ¿Tú crees que a Dios le importa el puesto que tienes en tu trabajo? ¿Cuánto ganas? ¿Qué tan emprendedor eres? ¿Cuánto sabes? ¿Qué tan listo eres? Me parece tan revelador que la forma en la que nosotros demostramos nuestro cristianismo primordialmente es en la familia. Significa que vamos a dar cuentas de eso primordialmente. No voy a llegar, Señor, mira mis títulos en teología y mi doctorado en divinidades. Quítame eso. Háblame de tus hijos. Háblame de tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? Porque la que tienes ahora no es tu esposa, ¿no? ¿Dónde están tus hijos? Señor, yo les prediqué y se fueron. Pásale el video. Ese es el meteorito que viene, hermanos. Esa es la realidad, es inminente el juicio de Dios y el tribunal de Cristo. Confiamos, hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hermanos, pero todo el capítulo 3 habla de aquellos que están sometidos al señorío de Cristo. Si no estamos sometidos al señorío de Cristo, todos estos son solo valores y buenos principios. Que sí, va a haber una familia bien, tranquila, pero no hay nada de Cristo ahí. Efesios 6:4, no vamos a ir ahí, pero Efesios 6:4, hermanos, nos da una pauta y nos enseña qué debemos hacer y cuál es nuestro trabajo como padres. Sí, porque después de decir, no provoquéis a ira a vuestros hijos, más bien creadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor, ¿no? Y eso lo vamos a dejar para otra enseñanza, pero por ahora vamos a ir a la conclusión, ¿sí? Y solamente leerles 75 artículos. No, unas notas que hizo una mujer llamada Dorothy Lowe. Ella escribió acerca de la influencia que los padres tienen en la vida de los hijos y lo resumió de esta manera. Dice, si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con la burla, aprende a ser temeroso. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Pero si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a amar a otros y a sí mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor. Somos la influencia total de nuestros hijos, papás. Nosotros, los adultos, somos el resultado de la influencia de nuestros padres. Y creo que muchos de nosotros no estamos contentos con eso. Sin embargo, gracias por nuestros padres y gracias por lo que aprendimos, pero mayormente gracias por nuestro Padre Celestial, por nuestro buen pastor, que Él nos sigue guiando y aunque nos desviamos, Él nos mete al redil otra vez. Amén. Entonces, pues, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su instrucción
porque la necesitamos, ¿sí o no? Es nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Oramos.